Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Que lo que pretende el Estado de Honduras es tipificar como terrorismo cualquier acto criminal de extorsión. De extorsión que tiene el componente de intimidar a una población. Por ejemplo, la quema de buses claramente tiene el propósito de intimidar a toda la población, en especial a los que usan el servicio público de transporte o el servicio privado de transporte. Entonces, ahí tenemos esta tipificación de terrorismo para estos casos. ¿Cómo lo mira el señor Orle Solís, el delegado nacional, mejor dicho, Orle Solís, quien preside el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Infrahumanos o Degradantes? Esta iniciativa que tome el gobierno, la iniciativa ya está en el Congreso Nacional, entiendo, y será discutida la próxima semana. Efectivamente. Gracias. Bueno, con preocupación, porque esto agiliza más lo que es el proceso de aprehensión, de detención, de captura para los entes encargados de dar seguridad al país. Pero hacía una pregunta muy importante y el abogado Suazo la contestaba. En un lenguaje sencillo, el extorsionador o el delito de extorsión se consume cuando llega el que cobra a la pulpería o a la tienda y le entrega la bolsa, dice aquí está el dinero que se me pidió, pero antes de esto recibí una llamada. Si no me entregas lo que mando a pedir, entonces ahí entra las reformas a la ley de comunicación, la ley de escucha. Entonces, además del que fue a cobrar, el que emitió la llamada, se le va a deducir responsabilidades, tengo entendido, de terrorismo por esa llamada que hizo, ¿va? Entonces, hacia ahí se encamina, me parece, considero, estas reformas al 222 del Código Penal, relacionadas con el artículo 335 del Código Penal que habla del terrorismo, que es una reforma por adición, ¿verdad? Una reforma por adición, y va a bastar con atemorizar, infundir temor a la población. Y este que mandó a cobrar, además de infundir temor, además de darle al que pagó amenazas, ya ese es el camino, esa es la intención del legislador para que este delito de terrorismo se relacione o se correlacione con el de extorsión. Y acompañado de la ley de escuchas que le decía, ¿verdad? Ya tenemos una ley de escuchas que también va a ser reformada según estas reformas, en las cuales va encaminado a darle más seguridad o control a las llamadas entrantes o salidas de las mismas a los centros penitenciarios. Y todo esto también relacionado con las reformas a la ley del sistema penitenciario que se encamina. Tengo entendido que estas son políticas de Estado de seguridad, ¿verdad? Que está conformada por un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de hombres y mujeres expertos en seguridad y que lo preside el presidente de la República. Por eso él ayer, tengo entendido, envió ese proyecto al Congreso Nacional en forma urgente para que se proceda a discutir previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece el artículo 219 de la Constitución de la República. Nuestra producción ya les resumía hace algunos segunditos otra de las iniciativas que se ha enviado al Congreso, si la podemos colocar nuevamente en pantalla, adicionar 2 párrafos al artículo 335 del Código Penal para ajustar el tipo penal de terrorismo para estos casos. De manera que se tipifique así cualquier acto que conlleve a atemorizar o infundir temor en la población. Sí. Y para terminar, Renato, allí habla de la prueba anticipada, ¿verdad? Que es el 3, correcto. Sí, la prueba anticipada que va a ser aceptada por el juez, se supone, en juicio, sin la presencia de testigos. Entonces, los operadores de justicia, Policía Nacional Preventiva, Policía de Investigación Criminal, tanto de la DPI como de la ATI, del Ministerio Público, fiscales y jueces, estoy seguro que van a aterrizar con mayor rapidez en el auto de formal procesamiento y prisión preventiva. ¿Qué significa? Que de 17.574 privados de libertad que tenemos en los centros penitenciarios,
recientemente, con todas las aprehensiones, detenciones o capturas que hay, las cárceles se van a llenar por la rapidez y por la eficacia supuestamente de estas reformas que conlleva en las políticas que emprende el presidente Hernández Alvarado desde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Sí, aquí está el 3, reformar los artículos 227, 311 y 337 del Código Procesal Penal para que la prueba anticipada sea aceptada en juicio por los jueces, de manera que no sea necesaria la presencia de testigos. Y ahí tal vez quisiera aclarar un par de temas. Uno, la prueba anticipada es una figura que existe, pero que hemos estado teniendo diferentes problemas en algunos casos que se judicializan. Y cuando esta prueba se lleva, ya cuando está el juicio oral y público, hay jueces que quieren que la víctima vuelva a presentarse. Y eso es una revictimización. O sea, una persona que ya hizo su testimonio, se hace bajo ciertas formalidades, pero el juez está pidiendo que nuevamente se presente la víctima o se presente el testigo. Y con esto lo que estamos haciendo es asegurando que no haya ese espacio de interpretación para los jueces, sino que sea igual la aplicación en todos los casos que lleguen a conocimiento de ellos. La forma en la que está tipificado en el delito de terrorismo está muy asociada nuevamente a cómo era el terrorismo en el siglo pasado. Y entonces exigía que haya un conflicto armado y que la víctima sea una persona que no participa en las hostilidades. De esa manera está redactado. Por lo tanto, y aquí nosotros no tenemos un conflicto armado, mas sin embargo sí tenemos conductas delictivas que generan terror. Primero, quemar un bus durante una manifestación no tiene nada que ver con el derecho a manifestarse, nada que ver. Indudablemente esa es una conducta delictiva, quemar un bus. Sí reitero que para calificar el delito de terrorismo o para calificar el delito de extorsión, van a tener que cumplirse todos los preceptos, los principios que marca cómo se configura el delito. Y obviamente en este caso habrá que hacer análisis si la acción específica en el momento, que no tiene, reitero, nada que ver con el derecho a manifestarse, si la acción específica tiene la consecuencia de la que estábamos hablando. Vamos a decir, usted anda protestando porque quiere un mejor ajuste al salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? Usted organiza una marcha de reivindicación social, queremos una mejora en el ajuste al salario mínimo, no lo que aprobaron, sino que queremos más. La convoca la CGT, se une la CTH, se une la CUT y cuantas organizaciones obreras existen. Pero viene alguien metido en la marcha y empieza a quebrar vidrios de un comercio privado. Viene alguien en una marcha, estimula a otros para ir a incendiar un bus, que no tiene nada que ver con la protesta para la cual marchan. Pongamos estos ejemplos así para ir aclarando el alcance de estas reformas. Bueno, recuerde que entonces ahí caemos en el tema de que el juez va a tener que valorar si hay un proceso de intimidación a la población o un proceso de infundir terror en la población. Eso es bastante subjetivo. Mi apreciación es que sería difícil que un acto de eso inmediatamente se califique como terrorismo, pero no se puede descartar. Lo que le digo con plena seguridad es que estas reformas están diseñadas para apoyar la estrategia de seguridad del país, que está enfocada en detener la extorsión y de seguir haciendo el control sobre el narcotráfico y el narcomenudeo. Y ese es el enfoque. Cuando usted lo lea a través de todas las reformas que se están haciendo, tiene que ver con cómo está funcionando y diseñada toda la estrategia. Y esta estrategia no está diseñada para vedarle el derecho de manifestarse a los ciudadanos. Definitivamente no, se lo digo claramente. Esta pregunta es muy importante por el elemento que ha introducido el abogado Orle Solís. En principio, cuando uno lee esto, dice, es para disuadir a los extorsionadores. Así es, exactamente. Para disuadir a los extorsionadores. Así es.
Ok, cuando don Orle introduce esos otros elementos, don Orle, que nos llamó poderosamente la atención, ¿en qué marco lo hace usted? Cuando habló de quemar buses, de romper vidrios y todo eso. Porque recordemos que ya a día se vienen haciendo reformas sobre asuntos de seguridad. En Honduras se derogó la ley de estado de sitio, ¿verdad? Y todo eso conlleva que es la idea de quienes propusieron esta reforma o esta derogación de esta ley para darle la oportunidad al pueblo hondureño que se manifieste, pero en forma ordenada, en forma organizada. Pero recordemos que han habido antecedentes aquí, en donde han habido en las manifestaciones quiebra de vidrios de establecimientos comerciales, como por ejemplo las comidas rápidas, y quema de buses no he visto en manifestaciones. Pero el mensaje va hacia allí, que las organizaciones que hagan una manifestación como la Constitución lo establece y les da esa libertad, que lo hagan como debe de hacerse, ¿verdad? Pero si aparece alguna persona infiltrada que les va a ir a trastornar su manifestación, ahí es donde deben de tener mucho cuidado, porque no se le va a deducir responsabilidades a uno, sino a quienes iban en la manifestación, porque si el hecho se deduce de allí, vea como dice, ¿verdad? Atemorizar o infundir temor en la población. Mire que hace poco, como decía el abogado Suazo, y que perdone el compañero Magnil que nos hemos tomado. No, pero ya va a ir Magnil, porque está interesante esto, Magnil. El abogado Suazo decía que se han tomado todas las prevenciones para que no suceda lo que está sucediendo en México. Excelente. Hace poco los transportistas avisaron al pueblo hondureño o publicaron de que iba un aumento al transporte. Pero vino el Instituto del Transporte y dijo, no procede el aumento. Somos la autoridad, somos el gobierno y no vamos a afectar al pueblo hondureño. Eso es prevenir asuntos de esta naturaleza. Y si así va el presidente Hernández Alvarado, en esta de prevención, como decimos nosotros, prevención de tortura, trato cruel e inhumano o degradante, eso es prevenir situaciones que vengan a degenerar la normalidad en que se desenvuelve el pueblo hondureño. Bueno, ahí queda como una pequeña duda, abogado Suazo, abogado Solís, los alcances de esta figura del terrorismo para quienes cometan algunos delitos. Fijo para los extorsionadores, aquí no hay duda, fijo para los extorsionadores, tanto el que va a amenazar, el que amenaza por teléfono, tanto el que va a intimidar verbalmente y luego llega con una bolsa para cobrar la plata, como todos los que están en ese proceso para amenazar e intimidar a cambio de dinero. Ojalá queden con algunos y verán ustedes que no solo son pandilleros los que extorsionan en el país. Que Dios me permita tener vida para ver y que un juez diga, este tipo, aunque no lo parezca, era uno de los que extorsionaba, mandaba pandilleros, mandaba a gente con necesidad. Ese hombre, esa mujer, jamás me imaginé que ese tipo, que esa tipa anduviera en ese negocio. Ya lo verán. Ese es el ya mensaje. Lo verán. Ese es el mensaje, perdón. Cuando nosotros vamos a los centros penitenciarios, que nuestro trabajo es monitorear, hacer propuestas y dar recomendaciones, por lo general, la mayoría, sobre todo de los jóvenes infractores, de mujeres, en la cárcel de mujeres, dicen, estoy por extorsión, pero ella fue la que fue a cobrar. Claro. El que envió no. Entonces el mensaje hacia allí se va, hacia allí va. Que ya hoy van a ir a la cárcel aquellos, ¿verdad?, de los que usted mencionaba en este momento. Y quedemos claros con ese asunto que ha mencionado aquí el abogado Solís. Los alcances de esta figura del terrorismo para quienes en una manifestación social, es que siempre, ustedes saben, ya lo conocemos, siempre en las manifestaciones hay infiltrados, gente que siembra la anarquía. Y no es porque el sindicato, no es porque el líder sindical instruyó a hacer eso, pero siempre hay anarquistas que generan desórdenes, que quiebran vidrios,
Aquí la pregunta es clara y salgamos de esto porque tenemos que avanzar. ¿Les alcanzará esta figura a esta gente? Mira, mientras se mantengan dentro del derecho de manifestarse, no, esta figura no les va a alcanzar. Y si se salen de ese derecho, quemando cosas, apedreando edificios. Es una conducta delictiva y ahí es, la responsabilidad es personal, o sea, no es del sindicato que ha demandado, sino que son de las personas específicas, y por eso ahora las marchas se acompañan de policías para que puedan hacer la identificación de las personas específicamente que son los que hacen este tipo de cosas, porque también se meten a eso para poderle hacer daño a la manifestación misma, ¿verdad? Esa es otra revelación oficial, que No, las marchas eso van policías infiltrados. No son infiltrados, Renato. Están ahí, incluso. Y vestidos de muchas uniforme, veces, ¿no? Claro, y enfrente de las marchas va una patrulla, etcétera. Porque lo que se anda haciendo es garantizando el derecho, pero dentro de la ley.